Buenas tardes, Salvador. ¿Qué hay? Buenas tardes, Alan. ¿Qué tal? Pues Bien. aquí, contento de estar en un sitio que había visitado cuando era chico en el colegio. Me imagino que... Pues lo habrás encontrado bastante mejorado, porque ha pasado por épocas de abandono y ya, pues bueno, ha vuelto a coger. De hecho, lo que me ha llamado la atención es eso, lo cuidado que están los jardines y demás, porque cuando yo era pequeño recuerdo muchos matorrales y muchos hierbajos que ahora ya no veo por aquí. Hay una asociación de amigos del cementerio inglés, que bastante activa, por cierto, y que batallaron para mantener el cementerio en condiciones y conseguir que lo declararan bien de interés cultural yo creo que hace 3 o 4 años. Hoy día es un BIC, un bien de interés cultural, de acuerdo con la ley del patrimonio. Y bueno, y está lógicamente cuidado, acorde con esa categoría. En alguna ocasión te escucho decir que eres malagueño, pero adoptado por Málaga. Aunque naciste en Málaga, eres malagueño de adopción. Eso, Sí. Cuéntanos un poco. Soy Eso porque... malagueño de nacimiento y de adopción al mismo tiempo. Claro, porque yo como hijo de marino de guerra, pues lógicamente estaba sometido a los destinos a los que mi padre enviaban. Entonces yo nací en Málaga, de familia malagueña, pero enseguida me fui a vivir a Pontevedra, a Galicia. De Galicia a Cartagena, de Cartagena a Madrid. A Madrid llegué con 6 años y ya me quedé ahí hasta los 27, prácticamente. Y cambiar tanto, tener esa itinerancia, me imagino que ha afectado tu personalidad, ¿no? No, la itinerancia no, porque si te fijas tampoco es tanta. Hay mucha gente que ha cambiado muchísimo más. Lo que sí ha influido, para bien o para mal, pero en cualquier caso sí ha influido, es mi larguísima estancia en Madrid. Yo me considero también un madrileño de adopción. ¿Qué colegio fuiste? Hoy, en el famoso Colegio del Pilar. No me digas, el Colegio del Pilar, que ahora está de moda. En el colegio de Jordi Évole, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Es decir, magníficos, como se puso en evidencia en el programa que ha sacado Jordi Évole hace unos cuantos días. No sé con qué intención, en cualquier caso, pero lo que sí se puso en evidencia es que era un colegio muy bueno. Colegio de élite, bueno, de élite sencillamente porque estaba situado en el barrio de Salamanca. Bueno, ahí iba la gente de toda condición. De todo tipo, lo que sí había, y eso hay que decirlo con toda claridad, era una magnífica enseñanza. En épocas que no eran fáciles, ¿no? Épocas doctrinarias, como puede ser, por ejemplo, los años 50, los años 60, ya te puedes imaginar, y sin embargo, dentro del marco en el que nos encontrábamos, pues se daba una enseñanza bastante liberal. Había libertad. Y una enseñanza que tú como docente pues debes de apreciar mucho, como es lógico, que es una enseñanza transversal, es decir, una enseñanza en la que se ponía en contacto y en relación la literatura con la filosofía, con la geografía, con la historia, con la ciencia. Una enseñanza bastante completa, bastante abierta, y desde luego con latín y griego, por supuesto, y con filosofía. Es decir, estas cosas que ahora... ¿La filosofía va a desaparecer también? Sí, estas cosas que han suprimido, digamos, de la enseñanza secundaria. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Cuando leemos algunos artículos sobre ti, o antes hacía referencia a la época en la que estudiaste en Madrid, en el Colegio del Pilar, una época complicada, alguna vez he leído algo de que te llegaste a enfrentar un poco a esa doctrina, a ese régimen, y que viniste a Málaga un poco también por eso. No, bueno, eso ya fue después. Eso ya fue después con el paso a la universidad. El paso a la universidad a todo el mundo supone, digamos, unos ritos de paso por los que tiene uno que transitar. Y una evolución mental y en la personalidad. Siempre lo es. Desde el punto de vista religioso, por ejemplo, desde el punto de vista de la conciencia social, desde muchos puntos de vista. Rompes a veces de una manera automática y sin que haya una explicación muy coherente tus lazos con el pasado, que a lo mejor luego vuelven, ¿no? Pero que en ese momento está clarísimo. Es natural romperlo en ese momento. Exactamente, son ritos de paso, que efectivamente hay que transitar por ellos. Y bueno, evidentemente, a mí me tocó vivir una época universitaria muy convulsa, que eran los últimos años 60. Convulsa no solamente en España, sino en el mundo entero. Todo giraba en torno al mayo del 68, ¿no? Ya te puedes imaginar. Una revolución, la revolución de los 60, la revolución beatnik, por decirlo así, ¿no? Y todo relacionado a la música. La música de los Beatles, todo ese tipo de historias. Pero en el caso concreto de España, pues y en cada país tenía sus connotaciones propias. Y en España tenía un carácter político muy acusado, sencillamente porque estábamos en contra del régimen de Franco. Y era el momento en el que te dabas cuenta, tomabas conciencia, porque ya tenías 23, 24, 25 años, evidentemente del régimen en el que estabas, que era un régimen ya en ese momento ya no solamente dictatorial y por consiguiente inadmisible, sino francamente pasado. En definitiva, el franquismo, el fantasma del franquismo, duró mucho tiempo más de lo que tenía que haber durado. Incluso sus propios efectos. Es decir, yo estoy ya convencido de que la gente no es que hiciera lo que le daba la gana, porque te podían zurrar, ¿no? Como es lógico, pero sí es cierto que la sociedad española
ya era muy distinta y iba un poco a su aire, iba, digamos, al margen de lo que pudieran imponer las leyes franquistas, ¿no? Dicho de otra manera, el franquismo había muerto antes de que físicamente hubiera muerto el dictador. ¿Qué has visto en esa educación de tus hijos? ¿En qué sentido los has ayudado, los has guiado? Bueno, vamos a ver, ellos han estudiado todos en el Liceo Francés, con una educación laica. Es decir, apuestas por la educación laica y importante los idiomas, muy importante. Claro, sí, es decir, hay una serie de cosas, por ejemplo, la música, ya que hemos hablado de ella, y fundamentalmente los idiomas que los aprenden por impregnación, es decir, no se aprenden con codos, que no estoy en contra de eso, sino se aprenden de una manera instintiva y natural. Es decir, Jean Piaget ya lo decía, ¿no? El gran pedagogo, ¿no? Sus teorías ahora se están aplicando, claro, con eso de las inteligencias múltiples. Exactamente. Bueno, Jean Piaget venía a decir que un chaval, un niño de 3 o 4 años está capacitado para aprender 8 idiomas si fuera preciso, ¿eh? Si tuviera 8 personas hablándole en diferentes idiomas. Es decir, que la capacidad es casi ilimitada, ¿no? En esos momentos. Entonces, claro, el hecho de ser bilingües con lo que eso comporta, bilingües con, es decir, 2 lenguas y también 2 culturas. Claro. Y si luego encima además tienes unas clases de inglés muy intensas, digamos que entonces son 3 culturas. Claro, todo eso enriquece muchísimo. Eso, aparte de algunas particularidades del liceo, de la enseñanza francesa, en la que yo no sé si mejor o peor que otras, pero desde luego lo que sí es cierto es que mis hijos han leído. Mis hijos pertenecen a una generación que han leído mucho. Y leer mucho yo creo que es absolutamente imprescindible, que es una de las cosas que hoy día se hacen menos. Es decir, en fin, parece como que el periódico y el libro sean objetos que estén destinados a desaparecer, con lo que ello comporta. Y ahora en la educación yo creo que la asignatura pendiente es desarrollar precisamente la creatividad en los niños, que sean capaces de crear historias, canciones, bailes... Claro. Cualquier cosa. ¿Y cómo puedes desarrollar la capacidad creativa si antes no has desarrollado, primero la imaginación y segundo, otra cosa importante, que es la disposición del dato? Y con ello a lo que me estoy refiriendo es a algo que también durante mucho tiempo, en los últimos tiempos, ha sido denostado, que es la memoria. Es decir, la enseñanza del dato, la utilización de la memoria. No, se decía, no, antes la enseñanza era una enseñanza para memorizar datos que no llevaban a ninguna parte. Lo importante es pensar. La respuesta es completamente clara, porque la cuestión está planteada en unos medios, en una forma completamente estúpida. ¿Cómo vas a pensar sobre algo si antes no te sabes los datos de ese algo? Es decir, con los datos luego podrás elaborar un pensamiento, pero si no tienes el dato, ¿cómo vas a elaborar un pensamiento abstracto? Es imposible. Sí, no, hay que memorizar. Hay que memorizar, y sobre todo en un momento en donde, como decíamos hace un momentito, en donde la mente es un libro abierto, es un hardware que está absolutamente vacío, en el que realmente puede asimilar prácticamente todo. Bueno, pues para terminar, te entrego este cohete como un símbolo de viajes en el tiempo. Hombre, y te pregunto ya de tu faceta de arquitecto. Regreso al futuro, tal como... ¿Regreso al futuro o regreso al pasado? Entonces yo te pregunto ahora sobre el pasado, ya que eres arquitecto y tienes un conocimiento profundo de la ciudad, del urbanismo, de cómo ha evolucionado. Si pudieras viajar en el pasado, en ese cohete, ¿qué cambiarías? ¿Con qué arquitecto a lo mejor hablaría y le diría, oye, ten cuidado, porque es que va a pasar esto, para que nos vamos a masificar? Bueno, evidentemente es muy difícil volver atrás, sencillamente porque las cosas hay que ponerse en la mentalidad de cuando las cosas se hacen. Contexto donde se hacen. En el contexto. Es decir, conciencia del valor patrimonial de la ciudad. Eso es algo que se ha tenido muchísimo tiempo después. En consecuencia, yo no criticaría a un arquitecto, no, lo que sí, me gustaría que en el pasado esa circunstancia no se produjera no se hubiera producido de forma tal que no se hubiera hecho, por ejemplo, las barbaridades que se hicieron por la carretera de Cádiz, o ese desmadre absoluto, digamos, volumétrico que es la Malagueta, o Torremolinos, cuando Torremolinos, por ejemplo... Cuando vas por la autovía y miras a la derecha y ves miles de bloques. Es terrible, pero eso, fíjate bien, estamos hablando de un pasado de hace 40 o 50 años, pero ahora vas por la autovía, ya que lo mencionas, y pasas, por ejemplo, por el término municipal de Mijas y ves en la autovía y estás viendo barbaridades en lo alto de la montaña que se están haciendo en estos momentos. Lo que entonces no parece que alguna gente haya aprendido mucho, precisamente de las barbaridades de ese pasado, ¿no? Pues muchas gracias, Salvador, por este rato. Estupendo. Iremos con el cohete al futuro.